porque es la idea de lo contrarrevolucionario, ¿sí? Es esto, en ese sentido se valora distinto lo que iba a ocurrir, esa amenaza es vista como positiva en vez de como negativa, la posibilidad de llevar a cabo un proceso revolucionario en la Argentina, y por lo tanto lo que se observa es que es una reacción defensiva para impedir esa transformación social. Y creo que tiene su fuerza esa lógica y tiene su sentido. Lo interesante me parece de pensarlo como genocidio es que invierte la lógica de comprensión, porque un genocidio busca transformar las relaciones sociales, no defender las relaciones sociales. Y plantear que es ofensivo quiere decir entonces que no es que se venía a impedir una transformación, más allá de que por supuesto se quisiera impedir esa transformación, sino que se venía a transformar lo existente. Esto es, que lo que había en la Argentina en la primera mitad de la década de los 70 no era funcional, no era posible de ser aceptado como aquel orden socioeconómico que se quería fundar, y que por lo tanto el terror no solo ni fundamentalmente venía a impedir un cambio, sino que venía a producir un cambio, y en ese sentido es ofensivo. Venía a transformar lo que existía, venía a transformar una estructura política y socioeconómica que implicaba un nivel de resistencia inaceptable a las transformaciones sociales y económicas que se ejercen desde la dictadura, que podríamos decir que cobran toda su fuerza en la década del 90, y que no hubiesen podido llevarse a cabo sin transformar a través del terror la estructura social, la estructura económica de la Argentina. Y en ese sentido, la idea de pensar lo ofensivo es esta idea de pensar un proceso de reorganización nacional. O sea, que hay que transformar las relaciones sociales existentes, relaciones sociales que se habían construido en una larga lucha en la historia argentina, ¿sí? Que podríamos rastrear desde el movimiento anarquista y las primeras organizaciones sindicales a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y con mucha fuerza en toda la serie de transformaciones que implicó la década del peronismo en el poder. Y que justamente el golpe del 55, la Revolución Libertadora, intenta transformar esta estructura social, esta estructura cultural sin terror, o por lo menos con un terror mucho más limitado, y se demuestra absolutamente ineficaz. ¿Sí? Esto es, lo que ocurre desde el 55 hasta comienzos de la década del 70, es que lejos de transformarse esa estructura, lejos de destruirse esas relaciones de solidaridad, se la radicaliza. ¿Sí? Esto es, esa estructura represiva sin un terror sistemático termina produciendo el objetivo contrario al buscado. ¿Sí? Creo que esto lo dice con mucha claridad dos personajes muy comunes para mi generación, quizá para los que son más jóvenes no tanto, que eran personajes centrales, diría, de 30, 40 años de historia argentina, pero con mucha fuerza en los años 90. Lo que voy a citar es un programa de fines de los 80, comienzo de los 90, el economista Álvaro Alzogaray en diálogo con su reportero Mariano Grondona, ¿sí? En el programa político más visto en esos años en la Argentina. Y Alzogaray le dice a Grondona: nosotros, y es muy interesante el uso de la primera persona del plural, ¿no? Nosotros, y esto es una pregunta, ¿a quién representaba ese nosotros? Nosotros creímos que el problema en la Argentina era Perón, y nos dimos cuenta, y estaba refiriendo a esos años, ¿no? 55, 70, nos dimos cuenta que el problema era el pueblo argentino. Creo que esta diferencia, ¿no? Entre decir, bueno, en un momento lo que se busca es decir, bueno, con derrocar al gobierno peronista, proscribirlo políticamente, impedir su ejercicio y llevar a cabo una represión limitada de todos los movimientos contestatarios, y la prohibición de aquellos partidos políticos que planteen miradas contrahegemónicas, iba a alcanzar para transformar esa estructura social. Y podríamos decir, bueno, lo que se revela en esos años es que de ninguna manera alcanza, y que lo que ocurre a partir de esa lógica es una creciente radicalización de la sociedad argentina, del movimiento popular argentino, que va a llevar justamente a un aumento de la lucha de calles, a un aumento en la lucha social, a un aumento en la confrontación con el poder y al surgimiento incluso de organizaciones político-militares. Y creo que esto es lo que deja claro a los sectores dominantes que la única manera de arrasar con esas relaciones sociales es el terror sistemático. Y esto es lo que empieza a quedar claro en los documentos militares de fines de la década del 60. Y esto es muy interesante para pensar esta cuestión de la lógica ofensiva,
porque el documento que para mí es más ilustrativo de lo que va a ser el terror de la dictadura del 76, que es el Reglamento de Operaciones Psicológicas, es un documento militar sancionado en noviembre de 1968, donde queda claro cómo se va a utilizar el terror, cómo el terror sirve para destruirla y transformar la identidad, cómo se va a aplicar esta lógica del terror, cómo va a jugar esta guerra psicológica, que es este intento de instigar a la delación, esta lógica de la ambigüedad, digo, muchas de las cosas que explicaba al comienzo de la charla, están en ese documento militar. Y ese documento militar es sancionado en un momento en donde en la Argentina no existen ni los montoneros, ni el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, prácticamente no hay organizaciones político-militares en la Argentina. Las que hay son absolutamente insignificantes. Y habían aparecido los Uturungos, creo que hay un primer esbozo de la FAP, pero realmente hay escasísimas acciones. Estamos antes del Cordobazo, con lo cual hay escasísimas acciones militares. Y lo que se está pensando es en una transformación de la sociedad que no tiene en su eje lo militar. Y esto es lo que digo que es interesante ver, sino justamente en una transformación donde no es que se viene a defender de algo que todavía ni siquiera había cobrado su verdadera fuerza, que podríamos decir que nace con el Cordobazo en mayo del 69, sino que lo que se viene es a transformar lo previo, ¿sí? Que era lo que impedía la transformación del orden social y económico que se buscaba. Así que bueno, esto era un poco el objetivo de lo que me habían pedido hoy, tratar de pensar algunas cuestiones en relación a la tecnología de poder que está detrás del uso del terror y algunas de las consecuencias de los distintos relatos con los que tratamos de recomponer esos hechos. Y bueno, la idea era tirar algunos de estos conceptos para aportar al debate colectivo. Muchas gracias. Realmente te agradezco muchísimo que estés, bueno, aunque sea de esta forma, por tus compromisos, así que siempre vas a ser